Pablo se despertó de golpe en la oscuridad de la habitación. El corazón latiéndole con fuerza mientras sentía un brazo ajeno rodeando su cintura. No era el de María, su esposa, sino el de Luis, su cuñado, que dormía plácidamente a su lado como si nada hubiera pasado. El pánico lo invadió al recordar la noche anterior, una confesión borracha. Un beso robado y una decisión impulsiva que ahora amenazaba con destruir todo lo que había construido en su vida fingida. En Madrid, bajo el sol implacable del verano, Pablo había vivido los últimos 5 años como un hombre casado. Exitoso y normal. Trabajaba como ingeniero en una firma de construcción. Ganaba bien. Tenía una casa en el barrio de Salamanca y una esposa que lo adoraba. María. Con sus 27 años. Era la hija perfecta de una familia conservadora de Andalucía. Y su matrimonio había sido el escudo ideal para ocultar su verdadero yo. Pero esa noche, durante la cena familiar en su apartamento, todo se había torcido. Luis, el hermano menor de María, había llegado de visita desde Sevilla. Con 26 años. Era profesor de literatura en un instituto. Soltero y siempre con esa aura de misterio que Pablo había intentado ignorar en visitas anteriores. La cena transcurrió con risas y vino. Pero cuando María se retiró temprano alegando cansancio por su trabajo en la agencia de publicidad, los dos hombres se quedaron solos en el salón. Pablo sirvió más vino, intentando llenar el silencio incómodo. Luis, con su mirada penetrante, empezó a hablar de su vida, de cómo había salido del armario en la universidad, de las peleas con sus padres, de la libertad que sentía al ser auténtico. Pablo escuchaba, el estómago revuelto, porque cada palabra era un espejo de sus propios miedos. ¿Y tú, Pablo? ¿Alguna vez has sentido que vives una vida que no es tuya? Preguntó Luis de repente, clavando sus ojos en él. Pablo negó con la cabeza. Pero el alcohol lo traicionó. Confesó, en voz baja, que siempre había sentido atracción por hombres. Que su matrimonio era una fachada para complacer a su familia católica estricta de Galicia. Luis no juzgó, en cambio. Se acercó y lo besó. Fue un beso que Pablo no rechazó. Un beso que desató años de represión. María los encontró así, entrando al salón por un vaso de agua. No gritó. No lloró. Solo se quedó allí, paralizada, observando la escena. Pablo se apartó de golpe, balbuceando excusas. Pero María levantó la mano. Lo sabía, dijo con voz calmada, aunque sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Lo he sospechado desde hace meses. Luis me lo contó todo sobre sus sentimientos por ti. Pensé que si os dejaba solos, quizás podríais hablarlo. Pablo no podía creerlo. ¿Su esposa lo había orquestado? ¿Había permitido que su hermano jugara con él para confirmar sus dudas? La traición lo golpeó como un puñetazo. Luis se levantó, avergonzado. Pero María insistió, quédate con él esta noche. Luis. Yo dormiré en el sofá. Necesito que Pablo sea honesto consigo mismo. Y así. En una decisión que parecía salida de una pesadilla, Pablo se encontró en la cama con Luis, hablando hasta el amanecer sobre sus vidas rotas. Sin ir más allá de caricias inocentes, pero cruzando una línea irreversible. Al día siguiente, el sol entraba por las ventanas. Pero el ambiente en la casa era gélido.
María preparó el desayuno como si nada. Pero sus manos temblaban. Pablo se sentó a la mesa. Incapaz de mirarla a los ojos. Tenemos que hablar, dijo él finalmente. María asintió. Confesó que había descubierto mensajes en el teléfono de Pablo meses atrás. Mensajes a un viejo amigo de la universidad que insinuaban algo más. En lugar de confrontarlo, había hablado con Luis, quien le había revelado su propia atracción por Pablo desde la boda. Juntos, habían planeado esa noche para forzar la verdad. Quería que fueras feliz, Pablo. Pero también quería saber si nuestro matrimonio era una mentira total. Las palabras dolían. Pero Pablo sentía una mezcla de alivio y rabia. ¿Feliz? ¿A costa de humillarlo? Luis. Sentado en silencio. Intervino, lo siento. Pablo. No debí aceptar. Pero pensé que te ayudaría a liberarte. La conversación escaló rápidamente. Pablo acusó a María de manipulación. De usar a su hermano como cebo. Ella replicó que él la había usado a ella como tapadera. Que su amor era genuino pero no correspondido. Luis. Atrapado en medio. Admitió que sus sentimientos eran reales. No parte de un plan. La familia de María y Pablo empezó a llamar, preguntando por la visita. Ajenos al caos. Pablo se sentía acorralado, si contaba la verdad. Destruiría no solo su matrimonio, sino las relaciones familiares. Decidió irse. Tomar el coche y conducir hasta el Retiro. El parque donde solía reflexionar. Allí. Sentado en un banco. Revivió su infancia, las misas obligatorias. Los sermones contra la degeneración. El miedo a decepcionar a sus padres. ¿Valía la pena seguir mintiendo? Pero volver significaba enfrentar las consecuencias. De regreso a casa. Encontró a María y Luis discutiendo acaloradamente. María quería divorciarse en silencio. Sin escándalos. Luis sugería que Pablo se mudara con él a Sevilla. Empezando de cero. Pablo rechazó ambas ideas. Necesito tiempo, dijo. Pero el tiempo no era un lujo. Esa tarde. Su suegro llamó, anunciando una visita sorpresa. El pánico se apoderó de todos. Pablo. En un acto de desesperación. Fingió que todo estaba bien. Pero dentro de él. La grieta se ampliaba. Esa noche. Solo en la habitación de invitados. Pensó en el precio de sus decisiones, la soledad que lo esperaba si salía del armario en una sociedad aún conservadora como la española. Los días siguientes fueron un torbellino. Pablo evitó a Luis. Pero las miradas en la casa eran inevitables. María actuaba con frialdad profesional, planeando su separación. Pablo. En el trabajo. Cometió errores por distracción. Arriesgando su puesto. Una noche. Confrontó a Luis en el balcón. ¿Por qué me besaste sabiendo que era un error? Preguntó. Luis respondió, porque te quiero desde hace años. Y María me dio permiso para intentarlo. La confesión profundizó la herida. Pablo se dio cuenta de que había sido un peón en un juego de emociones. Decidió contarle todo a su mejor amigo, Carlos. Un compañero de trabajo heterosexual pero abierto de mente. Carlos lo escuchó atónito. Tío. Eso es una locura.
¿Tu mujer te tendió una trampa con su hermano? Sal de ahí antes de que te destruya. Pero Pablo dudaba, ¿era traición o un acto de amor distorsionado? La visita del suegro. Don Antonio. Un hombre de 60 años rígido y tradicional. Llegó como una tormenta. Aparcó su coche en la puerta y entró con abrazos efusivos. Ajeno al tensión palpable. Durante la comida. Notó las caras largas. ¿Qué pasa aquí? Parece que habéis discutido. Pablo tragó saliva. Inventando una excusa sobre estrés laboral. Pero Luis. Impulsivo. Dejó caer una indirecta, a veces las apariencias engañan. Papá. Don Antonio frunció el ceño. Pero María cambió de tema rápidamente. Esa noche. Mientras todos fingían normalidad. Pablo no pudo dormir. Pensaba en cómo su vida se había convertido en una farsa múltiple, falsa heterosexualidad. Falso matrimonio. Falsos sentimientos. Al día siguiente. Pablo tomó una decisión drástica. Llamó a su jefe y pidió unos días libres. Alegando problemas familiares. Luego. Confrontó a María en privado. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué involucrar a Luis? Ella rompió a llorar por primera vez. Porque te amo. Pablo. Pero no soporto vivir una mentira. Luis me convenció de que esto te ayudaría a aceptarte. Pensé que si veías lo que sentías por él. Pablo la interrumpió, sentí atracción. Sí. Pero eso no borra el daño. Me siento usado. María admitió su error. Pero defendió que en España. Con el matrimonio igualitario desde 2005. Pablo podía ser libre. No en nuestra familia. Replicó él. Mis padres me desheredarían. Los tuyos también. Luis. Escuchando desde la puerta. ¿Entró? Yo asumiré la culpa. Diré que te seduje. Que fue mi fault. Pero Pablo negó. Eso sería otra mentira. En cambio, propuso un pacto temporal, fingir que todo estaba bien hasta que encontraran una salida. Pero el pacto duró poco. Esa tarde, don Antonio descubrió un mensaje en el teléfono de Luis. Un texto de Pablo de la noche fatídica, no debimos hacerlo. El escándalo estalló. Don Antonio gritó, acusando a Luis de pervertido y a Pablo de traidor. María intentó calmarlo. Pero su padre la abofeteó verbalmente, tú sabías algo. ¿Verdad? Has destruido esta familia. Pablo. En shock. Defendió a Luis, no es su culpa. Soy yo quien. Pero no pudo terminar. Don Antonio lo echó de la casa. Amenazando con contárselo a los padres de Pablo. Pablo huyó al apartamento de Carlos. ¿Quién lo acogió? Allí. Por primera vez. Habló abiertamente de su sexualidad. Carlos lo apoyó, eres mi amigo. No importa. Pero tienes que decidir, vivir oculto o enfrentar el mundo. Pablo pasó la noche reflexionando sobre el precio. Perdería a su familia. Quizás su trabajo en un entorno conservador. Pero ganar libertad. Al día siguiente. Recibió una llamada de María, papá se ha ido. Furioso. Luis se culpa de todo. Pablo volvió. Encontrando a Luis empacando. Me voy a Sevilla. No quiero causarte más problemas.
Pablo lo detuvo, no fue solo atracción. Siento algo real por ti. Fue una confesión que lo aterrorizó. Pero liberadora. Sin embargo, la sociedad no perdonaba fácilmente. Rumores empezaron a circular en el círculo familiar. La tía de María llamó. Escandalizada. Pablo. En el trabajo. Notó miradas sospechosas, alguien había oído algo. Decidió confrontar a sus padres por teléfono. Su madre. Devota católica. Lloró, hijo. Eso es pecado. Ven a casa. Te ayudaremos. Su padre fue más duro, si es verdad. No eres bienvenido. El rechazo lo destrozó. Luis. Desde Sevilla. Lo llamó diariamente, ofreciendo apoyo. Pero Pablo se sentía traicionado por todos, por María por manipular. Por Luis por ceder. Por su familia por condenar. En una terapia de emergencia que buscó, el psicólogo le dijo, tus decisiones tienen costos. Pero la represión tiene uno mayor, tu salud mental. Pablo empezó a cuestionar todo. ¿Era correcto que María lo empujara a la verdad? ¿Era ético que Luis aceptara? Una noche. En un bar gay de Chueca, Madrid. Conoció a otros hombres en situaciones similares. Historias de salidas del armario traumáticas. Pero también de renacimientos. Inspirado. Decidió divorciarse de María amigablemente. Ella aceptó. Admitiendo su parte, fui egoísta. Quería liberarte. Pero también liberarme a mí. Pero el drama no acababa. Luis regresó a Madrid para una confrontación final. En un café. Pablo le dijo, te quiero. Pero no puedo confiar después de lo que pasó. Luis lloró, entiendo. Pagué el precio de mi impulsividad. Se despidieron con un abrazo, dejando un vacío en Pablo. Ahora, solo, enfrentaba la sociedad, amigos que se alejaban, colegas que murmuraban. Pero por primera vez, se sentía auténtico. El alto trago era alto, pero necesario. Los meses siguientes fueron un infierno de burocracia y emociones. El divorcio se tramitó en los juzgados de Madrid, con María y Pablo firmando papeles en silencio. Ella se mudó con una amiga, dejando la casa a Pablo. Él, por su parte, empezó a reconstruir su vida. Buscó apoyo en asociaciones LGBT como COGAM, donde encontró grupos de terapia. Allí, compartió su historia, la noche que lo cambió todo. La traición familiar. El amor prohibido. Otros asintieron, relatando similares conflictos en una España progresista en leyes pero conservadora en corazones. Pablo decidió salir del armario públicamente, empezando por el trabajo. Su jefe, un hombre de 50 años liberal, lo apoyó, tu vida personal no afecta tu rendimiento. Pero no todos fueron así. Un compañero lo evitó, murmurando sobre desviados. Pablo sintió la presión social. El estigma que aún persistía pese al orgullo anual. En casa. Las llamadas de sus padres cesaron, el silencio era peor que los gritos. Luis. Desde Sevilla. Enviaba mensajes esporádicos. Pero Pablo los ignoraba, temiendo recaer en el caos. Una tarde. Recibió una carta de don Antonio, hijo. O lo que fuiste.
Has destruido a mi familia. No vuelvas a contactarnos. El dolor lo impulsó a actuar. Viajó a Galicia para confrontar a sus padres en persona. En la casa familiar de Santiago de Compostela. Bajo la lluvia constante. Su madre abrió la puerta con lágrimas. Pablo. ¿Por qué nos haces esto? Él explicó, no es una elección. Mamá. ¿Es quien soy? Su padre. Desde el salón. Gritó, fuera. No acepto eso en mi casa. Pablo se fue. Herido. Pero con una resolución nueva. El precio de la autenticidad era el exilio familiar. De regreso en Madrid. Pablo se reconectó con Luis por accidente. En una manifestación contra la homofobia. Organizada tras un ataque reciente en Barcelona. Se encontraron. Luis había cambiado, más maduro. Arrepentido. Pablo. Lo que hice fue egoísta. Pagué con la pérdida de mi familia también. Pablo lo perdonó parcialmente, todos pagamos. María por su plan. Tú por ceder. Yo por mentir. Empezaron a verse como amigos. Explorando una relación cautelosa. Pero la sociedad intervenía, un primo de María difundió rumores en redes. Exponiendo la historia. Pablo recibió mensajes de odio. Cuestionando su moral. En el clímax de la tensión. Pablo fue invitado a una reunión familiar extendida en Andalucía. María lo convenció, ven. Para cerrar ciclos. Allí. En la finca de los abuelos. El enfrentamiento fue épico. Don Antonio lo acusó de corromper a Luis. Pablo replicó, nadie corrompe a nadie. El amor no es corrupción. María defendió, yo lo empujé. Papá. Fue mi error. Luis admitió, amo a Pablo. Y eso no es pecado. La familia se dividió, algunos tíos apoyaron. Citando la evolución social, otros condenaron. Invocando la tradición. Pablo se fue temprano. Pero no solo, Luis lo siguió. Eligiendo a él sobre la familia. Ahora. Viviendo juntos en un pequeño apartamento en Malasaña. Enfrentaban nuevos desafíos. Pablo perdió un ascenso por prejuicios sutiles. Luis fue despedido de su instituto por conducta inapropiada. Basada en rumores. El precio económico era real. Pero en la intimidad. Encontraban consuelo. Pablo reflexionaba sobre las decisiones, ¿había valido la pena? La respuesta era ambigua. La libertad traía paz. Pero también aislamiento. La relación con Luis se fortaleció. Pero no sin grietas. Discutían sobre el pasado, Pablo culpaba a Luis por la noche inicial, Luis replicaba que Pablo no lo detuvo. Estas peleas revelaban matices éticos, ¿era correcto forzar una revelación? ¿El fin justificaba los medios? Pablo buscó respuestas en libros de psicología y foros online. Donde debates sobre outing y manipulación abundaban. En España. Con avances como la adopción gay. Pero retrocesos en regiones conservadoras. Su historia resonaba. Un día. María reapareció. Había empezado una nueva vida. Saliendo con un colega. Pablo. Lo siento de verdad. Mi decisión te hirió. Pero te liberó. Él admitió, sí. Pero el costo fue alto para todos. Se despidieron como amigos. Cerrando un capítulo.
Pero el drama familiar persistía. Los padres de Pablo enviaron una carta conciliadora: hijo. Te extrañamos. Quizás podamos hablar. Él dudó, temiendo falsas esperanzas. Luis lo animó: inténtalo. El rechazo duele, pero el arrepentimiento más. Pablo viajó, encontrando a sus padres cambiados por el tiempo. Su madre confesó: leí sobre eso. No es pecado. Es amor. Su padre, reacio, murmuró: si eres feliz. Fue un paso, no una victoria total. Con Luis, decidieron casarse en una ceremonia discreta en el Ayuntamiento de Madrid. Invitaron a pocos: Carlos, algunos amigos LGBT, incluso María. Don Antonio no vino. Pero envió un mensaje: no lo apruebo. Pero sois familia. El día fue emotivo, simbolizando renacimiento. Pero la sociedad recordaba: un artículo en un periódico local expuso su historia como drama familiar gay, generando debates online. Pablo leyó comentarios: algunos apoyaban, otros condenaban. En el epílogo de su viaje, Pablo miró atrás: las confrontaciones, traiciones, daños. Cada personaje pagó: María su matrimonio, Luis su trabajo, Pablo su familia temporalmente. Pero ganaron autenticidad. Sentado con Luis en la Plaza Mayor, bajo el sol, Pablo se preguntó: ¿fue correcto que María orquestara esa noche? ¿Es éticamente justificable forzar a alguien a confrontar su verdad, incluso si causa dolor inmediato? ¿O siempre debe ser una elección personal?